Ok, muchachos. Esta es la explicación del ejercicio de abonamiento. ¿Qué necesitan para este ejercicio? El resultado del análisis del suelo y esta tablita que está aquí para mirar la relación de nutrientes respecto al 6C, que es la capacidad de cambio catiónico. Todos van a tener esta hojita, que es la hojita donde está la prueba de examen. Esto que tenemos aquí es lo que hicimos en clase, donde en la hojita de examen van a ver los datos de área a sembrar, camas, profundidad, caminos, todo lo que necesitan para hacer conversión de nutrientes a las formas asimilables que están presentes en los fertilizantes, la forma de convertir partes por millón, los pesos equivalentes, cómo se sacan los kilogramos por cama y esta segunda parte que corresponde al ejercicio de fertirriego. Entonces, incluso también tiene unas sugerencias de las fuentes a emplear, como lo dije en clase. Si tienen otras fuentes o conocen otras fuentes y quieren sacar cuentas utilizando lo que tienen esas fuentes de contenido, pueden hacerlo, pero me tienen que especificar en el parcial cuál es el contenido de los nutrientes con la cual sacaron cuenta. Vamos a empezar creando una tablita donde aparezcan los principales macros: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio. Necesitamos filas donde digan suelo ideal, resta suelo menos ideal, fuente, kilogramo fuente cantero, kilogramo fuente lote, saco lote, cuánto cuesta cada saco, el dinero por saco, por lote y el total presupuestado. Esta primera línea del suelo sale ¿de dónde? Sale del análisis de suelo, donde, ejemplo, el nitrógeno está aquí. Para las razones del ejercicio vamos a usar lote 5. Aquí arribita van a ver todo lo que son los lotes que aparecen en el análisis de suelo. Vamos a utilizar lote 5. ¿Cuánto dice que tiene de nitrógeno el lote 5? 0.235, pero está expresado en porcentaje. Para poder usar esta tabla necesitamos pasarlo todo a partes por millón. ¿Cómo se hace el paso a partes por millón? Para hallar nitrógeno disponible en suelo, utilizo una forma, y pasarlo a partes por millón, utilizo una forma donde el nitrógeno disponible va a ser igual al nitrógeno que exista en el suelo por 10.000 partes por millón por 0.015, que eso sale del 1.5% que es asimilable desde el suelo. Eso nos va a dar un 35.25 partes por millón que van en la primera columna. Luego pasamos a fósforo y potasio. Fósforo y potasio vuelven y lo buscan aquí. Aquí está fósforo, ese está expresado en partes por millón. Y si ven el lote 5 da 31. Eso se pasa y como ya está en partes por millón, da 31. Igual el potasio que da 220. Verifiquémoslo, aquí está el 220. ¿Qué pasa? Necesitamos también calcio y magnesio. Pero, ¿qué va a pasar con calcio y magnesio? Necesitamos que estén expresados en partes por millón y el análisis nos lo está dando en 1000 equivalentes por 100 gramos. 8.48 y 1.4 respectivamente. Entonces pasamos a un segundo paso, que es pasar calcio y magnesio de miquivalentes a partes por millón. El calcio es 8.48 mil equivalentes por 100 gramos por el peso equivalente. Químicamente hablando, el peso equivalente es la división del peso atómico entre la valencia química. No tienen por qué buscarlo porque en el examen va a estar expresado el peso equivalente. 8.48 por 20 por 10 da 1696 partes por millón que van a la tabla, y en magnesio que da 1.34 se multiplica por peso equivalente por 10 da 160.8 partes por millón. Como ven, se expresa en la tabla. Ahora bien, vamos a buscar los ideales. Los ideales se buscan en la tabla, primero mirando la capacidad de intercambio catiónico. La capacidad de intercambio catónico de este lote es 15.70. Voy a mirar esta tablita que está aquí
Y esa capacidad de intercambio catiónico está entre esas dos tablas. 15.7 apunta más a esta, pero no deja de ser 15. Así que nos vamos a la superior, que es 15 entre 20, y vamos a trabajar con los niveles bajos. ¿Por qué? Porque esa capacidad de intercambio catiónico está como entre la mitad. Si incluso deciden que por sus condicionantes de suelo podrían trabajar en un nivel medio, tienen que justificarlo. Entonces, pasamos los valores a la tabla que les mostré. Entonces, nitrógeno es la suma del amoníaco más nitrato, serían 60. Fósforo, 60. Potasio, 156. Calcio, 1200. Magnesio, 240. De esta sale esta línea de la tabla. Ahora bien, ¿cuánto tenemos que aportar? Tenemos que aportar la resta entre el suelo y menos lo ideal. Esto nos va a dar 24.75, la resta de estos dos menos 29. La resta de estos dos nos va a dar un resultado positivo de 64, la resta de estos dos un resultado positivo de 496 y la resta de estos dos 79.20. Los números negativos implican deficiencia y es aquí donde tengo que hacer énfasis. Los puntos positivos significa que hay en exceso, no necesito hacer abonamientos extras. Y aquí también tenemos déficit porque tenemos un punto negativo. Ahora bien, luego de hallar los valores requeridos en la tabla, podemos implicar algunas fuentes que pudiésemos usar, sobre todo por el contenido. Aquí usamos fosfato diamónico porque tiene un buen contenido de fósforo y tiene nitrógeno. Ahora bien, tendríamos que verificar más tarde si este contenido de nitrógeno cubre lo que me está pidiendo de este lado. Aquí podemos usar dolomita. Vuelvo y le repito, allí tienen sugerencias dentro del examen, pueden cambiarlas. Lo que tengo que tener claro cuánto es el porcentaje de cada elemento y cómo vienen expresados. En el caso de dolomita, esto es óxido de magnesio y esto oxalacetato de calcio. Y el sulfato de magnesio, en el caso de que tengamos que aplicarlo, podemos sugerir ya que tiene un 10% de magnesio, teniendo cuidado que algunos cultivos pueden tener toxicidad por exceso de sulfatos o por exceso de cloruros. Bien, ahora bien, hay un detalle que lo pueden observar en el análisis de suelo y es que este lote tiene acidez intercambiable con iones de aluminio de 0.2. Yo necesito neutralizar ese 0.2 de aluminio intercambiable ya que interviene sobre la disponibilidad de algunos nutrientes y sobre el aumento del que descienda mucho el pH y me actúe sobre algunos nutrientes. Para neutralizar ese aluminio tengo teóricamente está demostrado que un miliequivalente por 100 gramos de aluminio se neutraliza con un miliequivalente por 100 gramos de calcio. Entonces, si yo tengo 0.2 miliequivalentes por 100 gramos de aluminio, necesito para neutralizarlo 0.2 miliequivalentes por 100 gramos de calcio. Como esto está expresado en miliequivalentes, hago la fórmula. Vuelvo y repito, esta fórmula incluso está dentro del parcial. Y estos pesos equivalentes los pueden conseguir ahí. 0.20 por el peso equivalente por 10 da 40 partes por millón. Esto es lo que vamos a aplicar de calcio a pesar de que el número da positivo. ¿Por qué? Si tengo un exceso, pero si todavía hay aluminio intercambiable, quiere decir que el calcio no actuó sobre todo el aluminio. Entonces necesito aplicar esto para poder neutralizar los 0.2 que me aparecen en el análisis de suelo. Entonces, continúo. Si aquí utilizo, entonces, para fósforo, fosfato diamónico que tiene 53 de fósforo, y sé que ese fósforo está disponible, es en la fórmula de P2O5, pentóxido de fósforo, lo que hago es utilizar
la constante para poder cambiar de fósforo a pentóxido, que busco aquí en la tabla lo que tengo que aplicar, que es 29, por la constante, que es 2.29, por el área de cantero, por la profundidad efectiva, por la densidad aparente, entre 10 por 53. Para que no se vayan a confundir y que de dónde saqué yo esto, esta es esta misma fórmula que está aquí. Esto es lo requerido menos lo que está en el suelo, por el área de la cama, por la profundidad efectiva, por la densidad aparente y 10 por el porcentaje del elemento. Al hacer las multiplicaciones y divisiones correspondientes, nos va a dar que necesitamos por cantero 1.26 kilogramos, que es lo que vamos a colocar aquí. Ahora bien, tengo un lote. Para saber por cuántos canteros tengo que multiplicar el lote, tengo que saber que me están dando un área a sembrar, un área de camas y una profundidad efectiva y un área de caminos. Tengo que diseñar cómo sería el lote, cuál sería mi ancho, cuál sería mi largo. Tienen que justificar en su caso cuáles van a usar. En este caso hay 70 metros de largo por 100 de ancho. El número de canteros entonces sería 70 metros entre 1.20, que es el ancho de cantero, más 0.4, que es los caminos. Al hacer esta división nos va a dar 43.75. Tengo que tomar la decisión si trabajo con 43 o trabajo con 44 canteros. Esa decisión va a tomarse en cuenta factores como por ejemplo la disponibilidad de obra o incluso la topografía del terreno. Para cuestiones del ejercicio, yo asumí una decisión de 44 canteros. Podrían trabajar con 43 y estaría bien, siempre y cuando me especifiquen el ejercicio que tomaron 43. Al tomar 44 canteros, si un lote tiene 44 canteros y el largo son 100 metros, si el largo también de los canteros es 30, se puede dividir perfectamente en 3 lotes de 44. ¿Por qué? Porque según lo ancho pueden caber 3 canteros por lo largo. Entonces, 44 por 3 serían 132 canteros. Como ya hallé, entonces fósforo, que es 1.26 kilogramos por cantero, al multiplicarlo por 132 canteros me da 166,32 kilos. Si viene el fertilizante, viene en presentaciones de 50, divido eso entre la presentación del fertilizante y me da el total de sacos que tengo que comprar. Si estoy empezando 3,32 y no tengo nada almacenado, tengo que comprar 4 sacos. Esta parte es la que le queda por averiguar. ¿Cuánto cuesta por dólares ese saco? ¿Cuánto iría a salir para fósforo la aplicación y el total de presupuesto? Ahora bien, el fosfato diamónico también me aporta nitrógeno. Pero ¿será que ese nitrógeno es suficiente para cubrir lo que me está requiriendo la tabla? Que es 24.78. Para saberlo, utilizo una fórmula donde cambio las variables. Arriba va 10 por el porcentaje del elemento, que es 21, y abajo va el área por la profundidad efectiva por la densidad aparente. Si lo divido, me da 20,83 partes por millón, pero por kilogramo. Perdón. Pero si yo voy a aplicar de fosfato diamónico 1.26 kilogramos, ¿cuánto estoy aplicando de nitrógeno? Estoy aplicando 26.24 partes por millón por kilogramo. Por 1.26, que es lo que va en cada cantero que hemos calculado para fosfato diamónico. 26.4 cubre el requerimiento. Voy a la tabla, ya que está. Lo que necesito es 24.75, lo que estoy aplicando es 26.24. Significa que ya el requerimiento está cubierto y no necesito otra fuente adicional. Esta parte que se las voy a dar es solamente aquí de positivo, no necesito aplicar calcio, pero para cuestiones del ejercicio, y esto es hipotético, supongamos que hubiera dado negativo. Potasio. Para potasio,
Entonces, supongamos que en la tabla el requerido es 64, lo tengo que multiplicar por el factor que es 1.2 para llevarlo a la forma disponible, que es K2O, por 36, por 0.2, por 1.4 y 10 por el porcentaje del elemento. En este caso es porque se tomó nitrato de potasio. Eso da igual a 1.75 kilogramos cantero. Si hiciera falta, debería llenar aquí cuánto falta por cantero, cuánto se me va por todo el lote y cuál es la presentación de los sacos para saber cuántos sacos tengo que comprar. Si yo tomo nitrato de potasio, significa que estoy aplicando nitrato. Debo sacar la cuenta de cuánto más estoy aplicando de lo que me están requiriendo. Si me estoy pasando muy por encima del 50% de lo que necesita, significa que debo considerar otros tipos de fuentes. Con calcio, recuerden, tenemos que aplicar 40 partes por millón que salen de la necesidad de neutralizar el aluminio. Entonces, 40 por 1.39, que es el factor que lo tiene en el parcial, por 36, por 0.2, por 1.4. Entre 10 por 22. Al ejecutar la división, me da 2.55 kilogramos por cantero. Luego se multiplica por la cantidad de canteros y luego se saca según la presentación de la cal dolomítica. Pero ¿qué pasa con la dolomita? La dolomita me aporta magnesio. Para sacar ese magnesio utilizo la tabla con esta fórmula con los valores inversos. 10 por el porcentaje del elemento entre 36 área de cantero, 0.2 profundidad efectiva, 1.4 toneladas por metro cúbico, da 12.89. Este 12.89 se multiplica por la cantidad de kilogramos de cal dolomítica que ya calculamos, 2.55. Significa que esto nos está aplicando 32,22 partes por millón de magnesio. Pero ¿qué sucede? Cuando miramos la tabla, eso no es suficiente. Si yo hago la resta de lo que tengo en la tabla más lo que me está aportando la cal dolomítica, aún me quedan por aportar 46,9 partes por millón. Necesito entonces aplicar el magnesio que resta. Para eso podemos utilizar el sulfato de magnesio. Tengo que verificar si ese magnesio está puro o es óxido de magnesio. Si es óxido de magnesio, es 46,9, que es lo que me resta por aplicar, por 1.66, que es el factor, por 36, por 0.2, por 1.4, área del cantero, profundidad efectiva, densidad aparente, y 10 por el porcentaje del elemento, que en el sulfato de magnesio es 10. Eso me va a dar 7.84 kilogramos cantero. Voy a la tabla, lo coloco, lo multiplico por 132 canteros que estoy manejando. Eso me va a dar, esta presentación de sulfato usualmente vienen en 25 kilos, me va a dar 42 sacos que tengo que tener para esos 132 canteros. Hasta aquí llega el abonado de fondo. Cada uno va a tener unas condiciones y un lote para verificar cada uno de estos datos y unas características para los ideales. De aquí para abajo tienen que hacer los cálculos respectivos. Esta parte ya viene para la segunda, que es un cálculo que tengo que hacer para empezar la hoja de Excel que está en el otro video, que son las consideraciones de Fertirego. El peso que nos dan aquí en la hojita del ejercicio es 35 gramos. Tenemos 108 plantas por metro cuadrado sin pinch. El peso en materia verde es 35 gramos y la materia seca 10% en un ciclo de 16 semanas. Tomando en cuenta que el principio de fertilización de fondo es que la presiembra va el 100% de fósforo. Entonces, tengo que llevar estos gramos a kilogramos, saber que tengo 108 plantas por metro cuadrado
Para saber cuántos tengo por cantero, multiplico 108 por el área del cantero, que son 36, da 3.880 por cantero. Total de plantas de lote, 3.888 por 132, da 513.216. Si esto lo multiplico por los kilogramos de materia verde, me va a dar un total de kilogramos de materia verde de 17.962,56. Pero lo que mide la relación de beneficio del fertilizante no es la materia verde, es el peso seco. Como esto me lo dieron, sé que el 10% corresponde a materia seca, o sea que lo que me interesa es el 10% de esta materia verde. Tengo entonces 1.796,25 kilos de peso seco, que es lo que voy a usar para el ejercicio de fertirriego. En el ejercicio de fertirriego tienen que fijarse en esta tablita, según el cultivo. Esta tablita la pueden manejar por Zoom, pero también se las estoy explicando en el siguiente video de fertirriego. Si buscan crisantemos, por lo menos en nitrógeno, va de 3.5 a 5.0. Yo lo sumo y hallo el promedio para manejar. Este promedio es 4.3 para manejarlo en la hoja de fertirriego. También puedo hacer lo mismo para fósforo y para potasio.